se llama un problema espiritual. Un problema espiritual. Y quiero que vayas a la carta a los Hebreos capítulo 5, versículos del 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 en adelante. Y que no se pierda de vista, ¿verdad? Que no se te vaya de la mente este tema, un problema o una enfermedad espiritual. Una enfermedad espiritual. Y dice ahí en el versículo 11, ¿está ahí, iglesia? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos, ¿qué? Tardos para oír. Di conmigo, tardos para oír. Porque se han hecho tardos para oír. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y hasta ahí la vamos a dejar, amada iglesia. A manera de introducción a este pasaje, hermanos, es el problema que el autor ha estado tratando de solucionar por medio de toda su carta. Si tú te has dispuesto a estudiar detenidamente la carta a los Hebreos, si tomaste por ahí a lo mejor en un instituto esta materia de Hebreos o personalmente has hecho un estudio inductivo, te has dado cuenta que a lo largo de toda la carta el autor viene haciendo diferentes exhortaciones para enmendar o solucionar un problema que está presente dentro de la iglesia, los hijos de Dios dentro del pueblo hebreo. Acompáñame al capítulo 2, versículo 1 y te vas a dar cuenta cómo desde ahí empiezan las exhortaciones a todos los hebreos. Capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué dice? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos al capítulo 3 ahora, versículo 1, otra exhortación. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Los llama a que consideren al sumo sacerdote, a Cristo. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 8, hay otra exhortación. El autor le dice a los hebreos, por favor, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Capítulo 3, ahora versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué? Malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Capítulo 4, versículo 1. Váyanse dando cuenta de lo que el autor está tratando de hacer. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Capítulo 4 ahora, versículo 11, otra exhortación. Procuren, hebreos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y por último, capítulo 4, versículo 14. Viene una exhortación más y dice el autor, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos entonces nuestra profesión. Hermanos, el escritor de Hebreos hace diferentes exhortaciones a lo largo de la carta y nos está anunciando explícitamente que hay una enfermedad espiritual que está invadiendo el corazón de los creyentes.
Todas estas exhortaciones, sean más diligentes, consideren a Cristo, no endurezcan sus corazones, no tengan un corazón incrédulo, teman a Dios. Es una urgencia que está sintiendo el autor para cambiar de alguna forma, con ayuda del Espíritu Santo, la mentalidad de la iglesia. Pero amados hermanos, no es hasta el capítulo 5, versículo 11, ¿verdad?, en donde realmente el autor nos dice cuál es esa enfermedad. Y esa enfermedad espiritual se llama tardos para oír, tardos para escuchar. Todo lo que viene atrás es como una receta en donde el doctor está dando el diagnóstico, ¿verdad?, de qué es lo que pasa con la iglesia, pero hasta el capítulo 5, versículo 11, el autor dice: ustedes tienen esta enfermedad que se le conoce como endurecer o hacerse tardos para escuchar. Y amados hermanos, síganme con mucho cuidado, porque hasta este punto de la predicación, todos nos tenemos que hacer una pregunta que es muy personal, pero que también tiene que ser muy honesta. Y la pregunta es: ¿será que alguno de nosotros tengamos o estemos padeciendo esta enfermedad? Yo quiero invitarte a que hagas esta pregunta de manera personal. ¿Será que yo la tengo? ¿Será que yo estoy enfermo de esta tardanza para escuchar? Y yo estoy convencido que a lo largo de todo el estudio bíblico, Dios va a ir hablando a tu corazón y quizá muchos de ustedes se van a sentir identificados y al final van a decir: creo que yo estoy padeciendo esta enfermedad. Pero hermanos, la intención en esta mañana no es hacerlos sentir mal, no es apuntarlos con el dedo, ¿verdad?, solamente para juzgarlos. Al contrario, es para hacerles saber. Así como el autor también les dijo a los hebreos: ustedes tienen que saber que existe una esperanza y una cura para esta enfermedad espiritual. Amén. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Y para poder saber, amada iglesia, si alguno de nosotros tenemos esta enfermedad espiritual, es necesario que vayamos desmenuzando el versículo 11 del capítulo 5. Acompáñame nuevamente, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Vamos a dividir la palabra tardos primeramente, la vamos a definir y después vamos a ver a qué se refiere con escuchar u oír. En primer lugar, diga conmigo: tardos. Fuerte, tardos. Tardos es la palabra griega notroi, N-O-T-H-R-O-I latina, notroi, que literalmente se puede traducir como perezoso. Tardo es igual a perezoso. Tardo puede ser también igual a indolente. Tardo puede ser igual a lento, flojo o holgazán. Perezosos, indolentes, lentos, flojos y holgazanes. Esta palabra tardos, notroi, es utilizada solamente 2 veces en todo el canon bíblico. La primera está en Hebreos capítulo 5, versículo 11, y la segunda vez que aparece, adivinen dónde está. Aquí mismo, en Hebreos. Fíjate, Hebreos capítulo 6, ahora versículo 12. Hebreos 6, 12. Dice la palabra de Dios: a fin de que no os hagáis, ¿qué dice? Notroi, a fin de que no os hagáis notroi, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que hermanos, fíjense bien, síganme con mucho cuidado. Tardos para oír no significa evidentemente que haya algo malo dentro de nuestros oídos físicos. Significa que hay algo malo dentro de nuestro corazón. Quiere decir que el corazón no está dispuesto ni es diligente para aceptar las promesas y para luego convertirlas en acciones de fe. En lugar de eso, ¿verdad?, la palabra de Dios llega a nuestros oídos, baja al corazón, pero golpea con algo fuerte. Escuchas la palabra de Dios
y la palabra tiene que bajar en nuestro corazón para después convertirse en una acción, pero cuando está bajando se encuentra con algo endurecido, algo que está totalmente impenetrable. Y eso es la tardanza para escuchar, que solamente oyes, pero no lo bajas en el corazón. Y esto es la tardanza. En pocas palabras, las promesas, fíjense bien, llega al oído, pero no hay una pasión para que las reciba. Las promesas llegan al oído, pero no hay ningún amor que las reciba, no hay ninguna actitud, escúchenme bien, para atesorar o apreciar todo lo que se está escuchando. Tardo significa que no hay una pasión para aceptar las promesas, no hay amor para recibirlas y no hay una actitud para atesorar o apreciar cada uno de los principios que lees y escuchas dentro de la palabra de Dios. Y esto es la tardanza, hermanos, y es una enfermedad, déjame les digo, terriblemente peligrosa. Es altamente peligrosa, porque ¿qué crees? Puede pasar en algunos momentos por desapercibida. Puedes a lo mejor estar enfermo, pero ni siquiera estás consciente de que estás siendo tardo para escuchar la palabra de Dios. La segunda pregunta que te quiero hacer hasta este punto del estudio es: ¿realmente estás siendo diligente, amada iglesia? ¿Realmente estás apresurado, estás siendo diligente? Lo contrario a la pereza, a la flojera, ¿verdad? ¿Estás presto a recibir las palabras del Señor? La primera parte que vimos es tardos. Y la segunda parte que ahora tenemos que definir es oír o escuchar. Tardos para escuchar. Y la palabra oír, síganme con mucho cuidado, es la palabra griega akoasis. Diga conmigo akoasis. Fuerte, akoasis. Aka, O, A y latina S, que significa escuchar sin atención. Esta misma palabra, akoasis, se utiliza solamente 2 veces en todo el canon bíblico. Adivina dónde aparece la otra. ¿Dónde? Aquí mismo, es correcto. Ay, todos son bien teólogos, hermanos. Felicidades. Aparece aquí mismo en el capítulo 2, vamos nuevamente, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra: porque también a nosotros se nos ha, ¿qué dice? Anunciado, ¿te das cuenta? La buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el akoais, ¿verdad? La palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe en las que lo oyeron. Y este es también muy peligroso, hermanos. Así que en este versículo, en el capítulo 4, versículo 2, hay una palabra, dice el versículo, de buena noticia. Hay una buena nueva que puede ser el evangelio, puede ser la palabra de Dios pronunciada, una promesa de parte de Dios y un grupo de personas que escucharon pero que no tuvieron fe para recibirla. Akoais significa escuchar pero sin fe. Síganme con mucho cuidado. Escuchar sin fe. Es escuchar la Biblia, escuchar la predicación de la palabra de la misma forma que a lo mejor tú escuchas el ruido dentro de la autopista de la 57. Hay ruidos o hay sonidos a los cuales tú ya te has acostumbrado y no generan ningún tipo de sentimiento, de emoción, ni de un mover dentro de tu corazón. Tú cuando vas en tu auto, ¿verdad? En la carretera, en la 57 y de repente pasa un camión al lado de ti, muchas veces el sonido del camión ya no te distrae ni te desconcentra porque te has acostumbrado al sonido de los camiones. Puede pasar así mismo una motocicleta, ¿verdad? Y pasa al lado de ti y no te genera absolutamente nada porque tú ya te acostumbraste a escuchar ese tipo de ruido. ¿Vas conmigo?
Por ejemplo, cuando vas también a un consultorio médico y estás esperando, ¿verdad? 5 o 10 minutos y al fondo hay una hermosa melodía, una canción de Mozart, ¿verdad? Pero muchas veces se escucha a lo lejos, pero no apreciamos las melodías que tiene esa canción. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos ya a este tipo de ruidos o de sonidos dentro de nuestra vida. Tú puedes estar acostumbrado ya a venir a la iglesia, amados hermanos. Puedes estarte ya acostumbrado a sentarte en tu silla, escuchar la predicación de la palabra, pero como es cada domingo, tú puedes estar escuchando, pero sin fe, porque te has acostumbrado ya a la rutina o a la monotonía. Y esto es algo severo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que una predicación no motiva tu corazón. Una predicación no produce nada en tu corazón. Hablando acerca de estadísticas, ¿cuántos llevan más o cuántos llevan por lo menos un año en la iglesia, hermanos? A ver, levanten la mano. Ok, ya son bastantes. ¿Cuántos llevan más de un año en la iglesia? Levanten la mano. ¿Más? ¿Cuántos llevan menos de un año en la iglesia? Ok, son unos pocos. Fíjense bien, en un domingo se dice que en un año tenemos 52 domingos. 52 domingos, en donde prácticamente se da una predicación, o sea, un estudio aproximadamente de 45 a 60 minutos. Si tú lo multiplicas, ahí hazlo en tu calculadora, ¿verdad? Multiplica 60 minutos, ¿verdad? Por 52 domingos dan 1200 y tantos minutos que tú te has esforzado para poder escuchar la palabra de Dios, pero la palabra o la pregunta es, ¿cuánto de todo lo que has escuchado lo has retenido realmente en tu corazón? Sabes que muchas veces viene el domingo, ¿verdad? Y está la predicación y damos los 3 puntos, la conclusión. De repente el lunes, ¿verdad? El día de descanso del pastor, estás en el Walmart, ¿verdad? Y te encuentras a un hermano. Y ay, hermano, qué buena estuvo su prédica del día de ayer. Ay, hermano, muchas gracias, gracias a Dios, ¿verdad? Y le preguntas, ¿cuáles fueron los 3 puntos de la prédica, hermano? ¿Qué cree que mi esposa ya me está marcando? Ahorita regreso, ¿no? Y se va, ¿no? Ay, pastor, qué linda estuvo su prédica. Sí, hermano, ¿de qué trató? ¿De Cristo? No, pues sí, evidentemente no tuvo que haber estado Cristo en la prédica. La Biblia, sí, la Biblia, pero hermanos, ¿cuánto de los domingos realmente están reteniendo en su corazón? ¿Sabes cuál es la tristeza en este tiempo? Y estoy seguro que nos vamos a sentir aún más identificados, que estamos más interesados, fíjense bien, estamos más interesados por escuchar qué es lo que dice, por ejemplo, los noticieros, por escuchar a lo mejor a Adela Micha, a Carlos Loret de Mola, a Pedro Ferriz, ¿verdad? Estás más interesado por saber cuáles fueron los resultados de la Champions. Ay, el Madrid, ¿verdad? ¿Cómo quedó? El Chelsea, el Bayern. Estás más interesado en escuchar a lo mejor comentaristas de deportes, la Fórmula 1. Ahora estamos más prestos para escuchar a los influencers. Ahí están viendo en Instagram, viendo a la señora de Costco, ¿verdad? A Yuya, a cientos de personas y estamos bien interesados. Escuchando a youtubers, Luisito Comunica, Alan por el mundo. Qué buena estuvo la prédica, ¿verdad? Pero abres Netflix y de todos los capítulos de la serie te acuerdas de principio a fin. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, rápidamente se nos olvida. Y sabes, querida iglesia, esto es una enfermedad muy grave que posiblemente estaremos teniendo en nuestros corazones. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas capítulo 24, versículo 32. ¿Estás ahí?
Lucas 24:32 es el contexto en donde los dos hombres, ¿verdad?, van de camino a Emaús y ellos van hablando precisamente de qué es lo que le había acontecido a Cristo. Se estaban preguntando qué había pasado con él, si había resucitado, él ya había realmente muerto. Y dentro de este camino hacia Emaús se presenta Cristo junto con ellos. De hecho, si tú sigues la historia, te vas a recordar que hasta se sienta con ellos y toma algunos alimentos. Pero fíjense, la pregunta que tiene en este versículo es impresionante. Dice la palabra, y se decían el uno al otro. No, ¿qué dice? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿No ardía en nosotros nuestro corazón? Hermanos, cuando vienen a la iglesia y escuchan la predicación de la palabra, ¿realmente arde su corazón? ¿Están prestos para recibir las escrituras? Tiene que ver mucho con la actitud, porque antes pasaba, ¿verdad?, en otras iglesias, no en Vida Nueva para el Mundo Querétaro, que ahí estamos investigando, ¿quién predica mañana? Ah, no, pues que tal pastor, uy, no, bien aburrido. Mejor ni voy. ¿A quién le toca predicar mañana? No, pues que viene tal. Ay, hasta llegas tempranito, va a la iglesia y todo. Hermanos, el poder sobrenatural que transforma nuestros corazones y nuestras mentes viene de la palabra de Dios. Y el hombre simplemente es un instrumento que Dios utiliza. Parte de estar juzgando, ¿verdad?, si me hicieron reír en la prédica, si estuvo o no interesante, a lo mejor estuvo muy monótona, ¿verdad?, el cambio de voz, son cosas que el predicador puede mejorar, pero tu corazón es el que verdaderamente importa dentro de una predicación. No se trata tanto de qué tal lo hizo el pastor, si fue chistoso, si llamó mi atención, cuántas herramientas pedagógicas utilizó. Si se predicó la palabra de Dios, algo sobrenatural tiene que suceder forzosamente con tu corazón, forzosamente con tu corazón. Pero muchos de nosotros nos acostumbramos ya a venir el domingo, escuchar la palabra y salimos de esa puerta como si nada sobrenatural hubiese pasado. Es como cuando tú tienes mucho sueño, ¿verdad? Y dices, me voy a tomar una siesta, ¿no? Y entras al cuarto y tú estás decidido, apartaste media hora de tu tiempo y te acuestas. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos han visto solo el techo, hermanos? Se voltean hacia un lado, se voltean hacia el otro, sacaron el celular, ya se chutaron todo el Facebook, vieron un video de YouTube y cuando te diste cuenta ya pasaron 29 minutos. ¿A cuántos les ha pasado honestamente? A ver, levanten la mano. Ay, sí, no se hagan, ahí la esposa codeando. Como cuando tú tienes mucho sueño, ¿verdad? Y llegas a tu cuarto, te acuestas, pero no te duermes, tú sales del cuarto de la misma manera en la que entraste, cansado. Pero cuando tú entras al cuarto y realmente cierras tus ojos, hermanos, cuando se concentran, entran en este estado de paz y descansan, al momento que tú sales de esa puerta, no saliste como tú entraste, algo sucedió con tu físico, algo sucede con tu mente, algo llena tu corazón que hasta la cara te cambia cuando tú sales de tu siesta. Y la palabra de Dios es prácticamente de la misma manera. Tú no puedes salir de esa puerta igual de cuando entraste, porque es la palabra la que se está exponiendo y su palabra tiene un poder sobrenatural. Amén. Así que la cuarta pregunta hasta este punto del estudio es, ¿realmente arde tu corazón cuando es predicada la palabra? Vámonos otra vez a Hebreos capítulo 5, y vamos a seguir leyendo los versículos del 12 en adelante. Y dice el autor, fíjense muy bien, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. Fíjense muy bien, amada iglesia, en el versículo 12, cuando dice la primera frase, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, de alguna forma el autor nos está haciendo saber que el crecimiento espiritual tiene que ser relativo al tiempo que llevas como creyente. El crecimiento espiritual tiene que ser relativo al tiempo que llevas como creyente. Es decir, que tú voltees hace unos meses atrás y que tú puedas notar un crecimiento espiritual muy considerable, que tú digas, no soy el mismo que era cuando yo llegué a Cristo, gracias a Dios no tengo las mismas preguntas teológicas, he avanzado espiritualmente y en el conocimiento de Dios. Si tú transportas este ejemplo a un aula de clases, en una ocasión estaba un hombre en la universidad y el maestro pidió una reseña acerca de una lectura de 3 hojas. Y bueno, todos los alumnos se fueron, ¿verdad?, de ese salón, y llegó un alumno de 18 años y le dijo, maestro, yo no puedo hacer esta reseña de la lectura bíblica. Y el maestro se sorprende y le dice, ¿por qué no? Dice, es que ni siquiera sé lo que es un sujeto, un verbo y un predicado. Se le cayó, ¿verdad?, la mandíbula. Le dijo, ¿estás en universidad y todavía no puedes comprender lo que es un sujeto, un verbo y un predicado? No es competente para desarrollar la tarea porque no aprendió, no atesoró, no retuvo los principios espirituales que se les dio en un principio. Hermanos, el Señor está esperando que tu crecimiento sea relativo al tiempo que llevas en la iglesia. Si llevas un año, ¿verdad?, que tú tomes el desafío que en el siguiente año crezcas exponencialmente, te metas a un instituto bíblico, te metas a un discipulado, que estudies la palabra de manera seria y que vayas conociendo a Dios de una manera más personal. Pero toda la gente que no retuvo todos los principios bíblicos están perdiendo tiempo, amada iglesia, porque cuando no los retienes y se explican, pierdes tiempo en volver a ver cuáles eran los rudimentos, que se vuelvan a explicar, y ya que los entendiste, te espera todavía un largo camino por recorrer. Por ejemplo, las matemáticas. Yo soy muy malo en las matemáticas, ¿verdad? Y me acuerdo que en preparatoria enseñaban estas fracciones que son de sándwich. ¿Quién las conoce? Las fracciones normales no me salen, pero me acuerdo que me agregaban de sándwich, que eran 2 fracciones en una, y era una división. ¿Sí se acuerdan de esto? Y tú tenías que hacer la ley del sándwich, tenías que relacionar unas con otras. Y hermanos, yo me acuerdo en un día de la universidad que no pude desarrollar un ejercicio de estos y se me cayó la cara de vergüenza, porque el profesor dijo, esto es algo que te enseñan en la preparatoria, en la secundaria, ya deberías de hacerlo. Y hermanos, el peligro de que nosotros estemos en los últimos tiempos no radica tanto en las enseñanzas, se podría decir, de los pastores, radica en lo mucho que atesoraste y que tú aprendiste y profundizaste para poder captar esas enseñanzas. Porque va a venir el día, amada iglesia, en donde el día de Jesucristo se acerca y las enseñanzas van a empezar a tomar un nivel más alto. Y sabes que muchos van a sufrir porque no van a entender lo que se está explicando. ¿Van conmigo? Muchos de ustedes no van a entender lo que se está enseñando o se está explicando porque no fueron diligentes para atesorar todos los principios que aprendiste dentro de tu vida cristiana. ¿Qué es la salvación? ¿Quién es el autor de la salvación? ¿Por medio de qué se obtiene la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Todos estos principios tú los debes de tener ya en claro. Te dicen, hermano, ven a la casa para que prediques el evangelio. Yo no, mejor que vaya el pastor. ¿Por qué? Porque no te sientes capacitado para desarrollar la tarea. Pero hermanos, Dios nos dejó el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que es el que nos capacita a llevar a cabo cada labor que Dios nos dé. Cada labor que Dios te dé. Hay veces que nos llaman y hermano, se está muriendo mi mamá, ¿podrías venir tú a predicarle el evangelio? Hermana, lo haría con mucho gusto, pero estoy hasta México.
¿Por qué no lo haces tú? Ay, no, hermano, no puedo, no me siento capaz. No sé ni siquiera cómo compartir el evangelio. Si hoy sucediera esto, hermanos, en su vida, ¿tú serías capaz de predicar tan siquiera el evangelio a alguno de tus familiares? ¿Podrías voltear hacia atrás y podrías decir, gracias a Dios he tenido un crecimiento espiritual considerable? Hermanos, esto es muy importante, que tu crecimiento sea relativo al tiempo que llevas en la fe. Seguimos leyendo el capítulo 5, versículo 12, y dice la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, fíjense, tienen la necesidad de que les volvamos a enseñar, ¿te das cuenta? A que les volvamos a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad ¿de qué? De leche. Ahora fíjense muy bien, hermanos, la siguiente parte del versículo. El autor no está diciendo que tiene algo malo con tomar leche. Es de todo lo contrario. La leche, fíjense muy bien, es el suplemento alimenticio por excelencia en la etapa del crecimiento del bebé. En pocas palabras, si no hay leche, no hay desarrollo. Fíjense muy bien, estaba leyendo un artículo que habla acerca de esto. Fíjense, la leche materna es el alimento por excelencia para alimentar al bebé. Y se recomienda su uso por el mayor tiempo posible, pues contiene todos los nutrientes que se necesita para un adecuado y óptimo desarrollo. Fíjense muy bien, la leche tiene agua, tiene un 88% de agua, ¿verdad? Lo que ayuda a mantener el equilibrio electrolítico del bebé. La leche tiene proteínas, aunque es bajo el porcentaje, es lo que el recién nacido necesita para su óptimo desarrollo. La leche tiene grasas, siendo el principal aporte de energía para el niño después del nacimiento. La leche tiene hidratos del carbono, ayuda al cuerpo del pequeño para que absorba con facilidad el calcio y el hierro. La leche tiene vitaminas A, vitamina K, vitamina E, vitamina D, si la mamá no comió coca y papitas, ¿verdad? Depende de lo que la mamá coma. La leche tiene minerales y aquí se encuentra el calcio, el fósforo, el hierro, el zinc, el cobre, el cobalto, selenio, cromo, manganeso, aluminio, plomo, cadmio y yodo. Hermanos, el autor no está diciendo que hay algo malo con la leche. El autor está diciendo que la leche no ha causado en sus vidas el efecto que debió de haber causado. Por haber sido indolentes, por haber sido flojos y no estar prestos a la palabra de Dios, no causó la leche en sus vidas lo que tuvo que haber causado. Y ahora quiero ir ya terminando con este estudio. Fíjate muy bien, el camino hacia la adultez. El camino hacia la adultez y el alimento bíblico sólido no tiene que ver en primer lugar con volvernos personas inteligentes, tiene que ver con volvernos personas obedientes. Lo vuelvo a decir, el camino hacia la adultez espiritual. Tú después de esta prédica vas a sentir un deseo seguramente en tu corazón de madurar espiritualmente, de crecer en tu vida cristiana. Fíjate bien, el camino hacia ese crecimiento espiritual y para poder obtener el alimento bíblico sólido, es decir, que dejemos la leche y nos vayamos por la carne, ¿verdad, magra? No tiene que ver en primer lugar con volvernos personas inteligentes. Cuando tú crees que tienes que ser inteligente para entender la palabra de Dios, entonces muchas veces vas a caer en un detenimiento. No vas a poder seguir porque no te vas a sentir capaz. ¿Sí me vas siguiendo? Podríamos lanzar un desafío de que estudies, por ejemplo, Apocalipsis. Uy, no, hermano. Apocalipsis no lo voy a entender. Honestamente, ¿a quién le ha pasado? No voy a entender nada.
Con eso ni me meto, ni los sellos, ni las trompetas, nada. ¿Por qué? Porque no te sientes lo suficientemente capaz para entender las verdades bíblicas. Cuando, hermanos, Apocalipsis significa revelación, es como si tuviera, ¿verdad?, estas cortinas hasta acá el escenario. Apocalipsis significa retirar el velo para que tú descubras qué es lo que hay atrás de ese velo. Eso significa Apocalipsis, revelación. Pero cuando tú crees que necesitas inteligencia para entender la palabra, de primera instancia ya estás derrotado. El camino hacia la adultez y el alimento bíblico sólido no tiene que ver con volvernos personas inteligentes, tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Tiene que ver con atesorar cada palabra que escuchas en la Biblia. Tiene que ver con un esfuerzo propio de que cuando tú estudias y no entiendes una frase, lo leas 37 veces o las veces que sean necesarias hasta que tú entiendas el texto bíblico. Que vayas a otras herramientas teológicos, comentarios bíblicos. Eso es estar prestos, atentos, no ser indolentes para poder atesorar la palabra y los principios del Señor. Requiere de esfuerzo, no de inteligencia. Requiere de una actitud de atesorar, no de inteligencia. Requiere de descansar, que tú estás seguro que tienes al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad revelada. Pero, hermanos, la perseverancia tiene que estar dentro de tu corazón y de tu vida. Hay un maestro que me decía: David, la perseverancia no es un disfraz que te pones solamente para una ocasión, es una virtud que tienes que llevar puesta todo el tiempo. Es una virtud que tienes que llevar puesta todo el tiempo. Y, hermanos, la gran promesa de todo esto que estamos viendo, de todo este problema de la tardanza para escuchar, de ser flojos e indolentes, de tener la necesidad de ir otra vez a la leche, pero vemos lo contrario, ¿verdad? Que es la promesa. Si cada uno de ustedes a partir de hoy se determina en atesorar cada palabra de la Biblia, cada predicación y crecer espiritualmente, vean lo que dice el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Esto es hermoso. Hebreos capítulo 13 en adelante. Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Porque es niño. Pero fíjense la contraparte en el versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, diga conmigo uso, los que uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dijimos en un principio, hermanos, cuando tú escuchas la palabra de Dios y cuando tú la atesoras en tu corazón, esto se ve reflejado directamente en tu acción, es decir, en tu estilo de vida. Cuando tú entiendes un principio bíblico de manera puntual, correcta y completa, esto se tiene que traducir en una acción dentro de tu vida práctica. Muchos dicen: ay, cuánto me cuesta, ¿verdad?, de mi vida cristiana. ¿Cuánto de la palabra de Dios estás entendiendo? Porque el que entiende la palabra, se le es muchas veces más sencillo aplicarla. Aquí dice, según el versículo 13, que todos los que ponen por uso todo el alimento sólido tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En pocas palabras, amados, no se preocupen por las verdades teológicas que todavía no entienden. Preocúpense por las que ya entendieron y todavía no las han puesto por práctica. Lo que ya entendiste, ponlo por práctica en tu vida. Andar en santidad, predicando el evangelio, dando testimonio, ayudando a los huérfanos, visitando a las viudas, orando por los enfermos. Hermanos,
cuando tú pones por uso todos estos principios que has entendido, entonces ese es el verdadero camino hacia la adultez. Pero muchos de nosotros nos hemos conformado solo con escuchar la predicación y se queda aquí y afuera no estamos haciendo absolutamente nada. Y cuando tu vida no es un reflejo de lo que escuchas, entonces estás siendo una persona tarda para escuchar, tarda para escuchar. Ya manera de conclusión, hermanos, con este estudio, con esta predicación, ya basta, a esto es a lo que quiero llegar, ya basta de conformarnos solamente con venir los domingos. Ya es hora de desafiar nuestras vidas. Ya es hora de que quites la pereza de tu corazón y que empieces a estudiar la palabra de Dios atentamente, como dice Santiago. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, poniendo por obra lo que entiendes, este va a ser bienaventurado en todo lo que haga. Ya basta de que te conformes, amada iglesia, de venir y de acostumbrarte a la predicación. Tiene que surgir algo en tu corazón y cuando tú salgas por esa puerta, salgas distinto, pero que inmediatamente también lo pongas por acción. Termino con esta última pregunta. Amada iglesia, y de manera personal, ¿cuántos de ustedes creen verdaderamente que tienen esta enfermedad en su corazón? Puede ser que ya haya llegado a un punto de su vida cristiana que dices, puedo escuchar 33 prédicas el domingo y ya ninguna me hace. ¿Sabes que hace unos años, estando aquí en la iglesia, un servidor precisamente se acercó justamente conmigo, cuando estaba ya todo todavía el cuartito de los bebés, se acercó conmigo y me dijo, David, me quiero salir de la iglesia. Y esto pues entristeció mi corazón porque era alguien que yo amaba mucho y lo tenía también de mucha estima, y yo le pregunté, ¿por qué te quieres salir? Me dijo, mira, son muchas cosas, pero hay una que es la principal, ya las prédicas no me hacen. Y cuando me dijo eso, me lastimó aún más. No porque a lo mejor lo tomara como una ofensa, ¿verdad? En contra mía, dije, chale, tengo que mejorar mis prédicas, ¿no? No, se dolió mi corazón porque ¿cuántas veces no se han salido de las iglesias solamente porque las prédicas ya no les hace? Creyendo que la responsabilidad recae solamente en nosotros, pero la responsabilidad cae en ustedes y en la actitud con la cual están recibiendo la palabra de Dios. ¿Con qué actitud estás recibiendo la palabra de Dios? No importa quién, bueno, sí importa quién predica, ¿verdad? Porque hay muchos falsos maestros, pero siempre y cuando se predique la palabra de Dios, algo sobrenatural tiene que suceder en tu corazón. Y si no arde tu corazón como estos hombres que iban hacia camino de Emaús, es porque a lo mejor y estás teniendo esta enfermedad que es la tardanza para escuchar. Y yo quiero animarte a que cierres tus ojos ahí desde su lugar, unos momentos, que te pongas a reflexionar ahí desde donde estás y que seas sincero, que seas una mujer también honesta delante de Dios. Y como dijimos al principio, no es un estudio para juzgarnos, no es un estudio para que te sientas mal, al contrario. Qué lindo saber que Dios nos permite ver el estado de nuestro corazón. El salmista le decía a Dios, muestra en mí si hay camino de perversidad en mi corazón. Y dile tú ahí desde lo más profundo de tu ser, dile, Dios, hoy me he dado cuenta, Padre, que tengo esta enfermedad, que tengo, Dios, este problema espiritual, que estoy siendo tardo para escuchar, Señor, los principios bíblicos, las predicaciones. Señor, llevo mucho tiempo en mi vida cristiana, quizás meses, quizás años, deseando por algo mejor, esperando a lo mejor un avivamiento, pero hoy me he dado cuenta que es un tema de mi corazón, Dios. Y te ruego, Padre, que me perdones. Dile ahí desde tu lugar, Señor, perdóname, Dios, por hacerme una persona
tarda para escuchar. Perdóname, Señor, porque me he acostumbrado a la rutina. Perdóname, Dios, porque me he acostumbrado a la monotonía, Padre. Y te pido, Señor, que ahora en adelante pueda ser diligente para escuchar la palabra, que pueda levantarme más temprano, Señor, para estudiar tu palabra. Padre, ayúdanos a poder ser diligentes en el estudio de los principios bíblicos y hacedores de la misma. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Que Dios los bendiga.